empresa, ¿no? Entonces, para hacer sus pruebas en diferentes escenarios, digamos, yo borro este índice, ¿no? Ya lo borró, entonces puedo analizar y ver qué ha pasado con mi consulta cuando ya no tiene este índice. Si quiero que lo vuelva a crear, entonces vengo aquí, marco y ejecuto la consulta, ¿ya? Para tener la base de datos que yo tengo, para que no tengan que estar escribiendo y demás, obviamente sería un buen ejercicio que ustedes creen la base de datos también, pero ya para llenar datos, también si pudieran hacer el experimento de cargar los datos automáticamente a través de alguna herramienta, en la presentación está, les explico cómo cargar, pero de todos modos yo les voy a compartir la base de datos con datos a través de una sentencia. Para hacer eso, para que también sepan, si alguna vez necesitan, digamos, esta base de datos, si yo quiero compartirla con alguien, hago clic derecho, me vengo a tareas y en tareas elijo generar scripts. Entonces aquí en generar scripts, ustedes pueden elegir objetos, o sea, pueden añadir toda la base de datos o elegir tablas particulares o algunos otros elementos que tengan, triggers, qué sé yo. Entonces acá yo podría compartirles solamente mis tablas, persona, ¿no? O si no, toda la base de datos. Entonces aquí voy a elegir incluir toda la base de datos. Y acá puedo elegir guardar en un archivo ese script. En este caso, por ejemplo, yo voy a elegir que el archivo se cree en, eh, en, este, en este directorio. Entonces aquí puedo poner sí, script que incluye datos. Voy a poner 2. Miren, aquí se nota que ya generé, ¿no? Es gigante. Entonces hago guardar, pero además tengo que irme a opciones avanzadas y elegir aquí tipos de datos. Si yo pongo solo esquema, me va a generar solamente el esquema de la base de datos. Yo quiero que me genere el esquema y los datos. Entonces esto me va a generar un script que va a tener toda la base de datos con todos los datos. Y entonces yo voy a ir a una máquina, ejecuto ese script y voy a tener la base de datos creada, ¿no? Entonces así es como se exporta una base de datos para que pueda ser utilizada en otro servidor, ¿no? En el caso de ustedes, en el servidor que ustedes tengan en su computadora. Entonces, obviamente esto va a tardar un montón porque son millones de datos en estas tablas, muchas empresas, muchos trabajos y demás, ¿no? Nuestras pruebas con los índices las he trabajado con estas tablas chiquitas, porque si las trabajamos con las tablas grandes, con muchas empresas, tardaría horrores en generar el índice, en hacer la consulta y entonces nos sería necesitaríamos más tiempo para hacer nuestras pruebas, ¿no? Entonces, ya si ustedes quieren, pueden trabajar con esas tablas. Solo que esta tabla, muchas empresas, por ejemplo, acá esta, no tiene las columnas promedio salarial y patrimonio que ha añadido a las tablas, a la tabla trabaja, ¿no? A esta tabla. Entonces, si quieren, pueden añadir esa también, ¿no? En la base de datos, ¿ya? Estas consultas, estos updates que hice, los hice justamente para añadir datos a estas nuevas columnas que había añadido, datos aleatorios de patrimonio y promedio salarial, ¿no? Entonces aquí estoy añadiendo de patrimonio valores entre 10,000 y, no, entre 100,000 y 500,000. Y el promedio salarial está entre
entre 20.000 y 2.000, ¿no? Y con esto me aseguro que sean valores múltiplos de 10.000 y aquí múltiplos de 100. Entonces con eso no estoy preocupada de insertar datos, sino que me genera datos aleatorios, ¿no? Esto para que entiendan por qué este script les he compartido, entonces para que sepan para qué está ese script, ¿ya? Listo, entonces veamos un poquito más de índices. No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Alguna duda, comentario? Ya. Entonces, volvamos un poco a recordar el tema de la optimización de consultas. Habíamos dicho que en la optimización de consultas, en realidad, lo que hace el gestor de bases de datos es toma la consulta que hemos escrito en SQL y la lleva al álgebra relacional. De esa manera tiene una notación manipulable y procedural. Entonces aquí va a ver la manera de aplicar primero operaciones unarias y al final las binarias, ¿no? Tratando de minimizar resultados intermedios y de esa forma va a llegar a la forma canónica. Una vez que está en la forma canónica, va a elegir procedimientos candidatos de bajo nivel, que serían las implementaciones de estas operaciones del álgebra relacional. Para elegir estos procedimientos va a tomar en cuenta los índices que existen en el gestor. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, ha utilizado un index scan, que ese sería el procedimiento de bajo nivel, ¿no? Aquí se ha utilizado un index insert y demás. Entonces, todas esas operaciones que vemos acá serían los procedimientos de bajo nivel con los que implementa las operaciones el gestor. Y para eso va a elegir justamente los índices, ¿no? De acuerdo al índice que tenga. Entonces, si tenemos esto, en el plan de ejecución usa un index seek, que sería un procedimiento candidato de bajo nivel, y que en este caso es el procedimiento elegido. Y trabaja utilizando el índice promedio, que incorpora promedio salarial y patrimonio, ¿no? Y en la cuarta fase, lo que hace es generar planes de consulta y escoger el más económico.